En el Señor se siente seguridad. Amén. En el Señor tú tienes toda la confianza para resolver cualquier problema, aunque sea imposible, porque el Señor es un experto en las cosas que son imposibles. Tú no puedes tener miedo a los retos cuando tú tienes al Señor apoyándote. Cuando yo acepto algo en nombre del Señor, yo sé que se va a dar porque se va a dar. En el Señor tú no sufres, tú no tienes crisis. Tú tienes situaciones para fortalecer tu fe. En el Señor tú encuentras una familia leal. Muy buenas noches a todos, sean más que bienvenidos a este espacio, este episodio de nuestro podcast El Poder del Evangelio. Soy el pastor Pedro Contreras. Para mí es de sumo gozo poder compartir con ustedes testimonios vivos, testimonios de personas como han sido rescatados, como han sido alcanzados por la locura del Evangelio. Dios ha usado el Evangelio como instrumento para libertar al hombre de su esclavitud, libertar al hombre de la maldición y del pecado. Una vez estuvimos en las garras del enemigo, habíamos sido víctimas de un enemigo astuto, un enemigo que lo único que busca es dañar al hombre, y Dios en su infinita misericordia nos ha alcanzado a través de su Hijo amado Jesucristo, al cual nosotros veneramos, al quien honramos y creemos de no haber sido por su sacrificio, por lo que Él ha hecho a favor de nosotros, no podríamos nosotros estar aquí y vivir en la libertad que Él nos ha provisto. Así que en este día me place también presentarles a una persona que nos acompaña hoy, un amigo, una persona muy querida en la ciudad de Samaná. Se trata del profesor Félix Morris, que está con nosotros en el día de hoy, que es el actual director del Distrito Educativo de Samaná. Y Félix, bienvenido. Gracias, pastor. Buenas noches a todos los amigos y hermanos que pueden vernos a través de este tan interesante programa. Estamos aquí. Amén, amén. Para nosotros es un honor tenerte con nosotros. Es algo que yo había tenido en mi corazón hace mucho, pero debido a que sabemos que eres una persona muy ocupada, una persona con muchos quehaceres, entonces cuando yo lo vi pasando, yo dije, bueno, esta es la perfecta oportunidad para poder atrapar a Félix y poder hacerle la invitación. Y Félix, sabemos que en el puesto que ahora mismo estás ocupando es un puesto de mucha demanda, es un puesto también que genera muchas personas detrás de usted, mucho trabajo. Entonces, me gustaría saber, un puesto como este, Félix, ¿cómo logras manejarte para tener un equilibrio entre lo que es el trabajo, la familia, la iglesia? ¿Cómo logras hacerlo? Sí, muchas gracias. Bueno, quizás yo tengo el privilegio que el Señor me ha dado de tener una formación posterior precisamente en ese ámbito que nos ha permitido trabajar en lo que son los temas sociales, en lo que es la planificación, en trabajar con grupos, en diferentes comunidades, en moverme y todo eso. Y desde muy pequeño me he desarrollado en esa dinámica. Y eso permitió entonces que bajo la coyuntura que yo me encontraba, con otros asuntos también de trabajo, yo pudiera entonces dar frente a esta posición. Porque realmente el distrito educativo ha tenido momentos donde ha sido fácil dirigirlo, porque en un tiempo muerto, donde no ha habido, a la persona, por ejemplo, que me antecedió a mí, entró en un proceso donde ya la pasada gestión había nombrado a todo el mundo, todos estaban colocados en su posición, era un gobierno que tenía más allá diríamos, de 2 periodos, 3 en el gobierno. Entonces la persona cuando entró
prácticamente no encontró nada, no había muchas cosas que hacer. Entonces, no era tan estresante. Aún así, recuerdo que ella me dijo, bueno, de lo que tú no te has perdido de nada, porque aquí esto me estaba matando, me dijo ella. Y veo que realmente es así. Cuando me toca a mí, me toca, yo creo, en las peores condiciones, porque viene a ser ocupado de un gobierno que tenía muchísimo tiempo, más de 16 años fuera. Todo el mundo quería trabajar. Así es. Los políticos prometían y prometían y prometían, no sabían hasta qué nivel ellos podían cumplir. Y cuando me vieron en la posición y todo el mundo teniendo su esperanza en mí, todo el mundo quería trabajar en educación, volcaron todas sus responsabilidades con toda la gente que le pidieron el voto para que Félix Mori le resuelva. En pocas palabras, yo era el senador, el diputado, el síndico, el alcalde de pedáneo, los dirigentes de zona, el trabajo mío propio, el coordinador de la campaña. Y entonces a mí me tocó asumir todo eso. Por eso entramos en octubre del 20, noviembre, diciembre, y ya en febrero yo estaba enfermo interno, porque no pude descansar en ningún momento. Caí en una crisis de estrés, de cansancio físico, agotamiento, donde yo duré entonces 3 o 4 meses también prácticamente en mi casa, acostado, recuperándome para poder seguir trabajando. Al día de hoy tuvimos que nombrar más de 2.057 personas aproximadamente en el área de educación. Tener que hablar por otros en otra área y todas las demás cosas que conlleva la parte administrativa del cargo y la parte política también, que honestamente es la más difícil. Es la más difícil. Es la más difícil. Una pregunta, profe. Siendo una persona que opera en el área educativa, ¿verdad? Yo entiendo que todo logro tiene un proceso, que la cosa, porque a veces la gente suelen solamente observar y ver lo que se ve desde afuera. Pero ¿cuál ha sido el proceso para llegar hasta ahí, hasta donde usted está? Bueno, realmente para ser director de distrito hay que ser primero maestro. En el año 1986 yo comencé a trabajar en grupos culturales para la Junta de Asociaciones Campesinas de Samaná, lo que en su sigla le llamaban JACASA. Todo el mundo debe recordar esto de esa junta. Fue una junta muy fuerte, muy impactante en Samaná, tenía mucha incidencia, con más del 25% de la población, tenía 16 almacenes en 16 comunidades diferentes y manejaba lo que era la parte social, trabajaba con agricultura, con comercialización de coco y ñame, con huertos, con equidad de género. La primera vez en Samaná que se habló de equidad de género fue en JACASA. No era política, no era religiosa. Y ahí yo tuve algunos inconvenientes, o todos los que estuvimos ahí, porque la iglesia decía, JACASA es el sello de la bestia. Yo me imagino. Sí. Pero entonces, usted no inició en la educación. No inicié para entrar a educación, entonces voy a llegar a esa parte. Entonces, como yo dirigía un programa de huertos, más bien me voy a estudiar en el 87, estando en ese grupo. Estudio de manera interna con un crédito educativo en el Instituto Superior de Agricultura, en el ISA, y termino en el año 1990. Ya a mediados del 90, el servicio alemán me había contratado desde la universidad, porque yo fui un muchachito muy vivo en todas las actividades socioculturales. Entonces ellos me contrataron para trabajar en JACASA como técnico en el área de huertos y muchísimas otras cosas. Entonces yo quise dar una charla un día en el liceo
José Gabriel García, para entrar en la parte de educación. Elpidio López, director del momento, me invitó. Y había un patio lleno de piedras y él lo que quería que yo le diera un curso más o menos de lo que es la conservación, protección de los recursos naturales. Pero yo me fui también al plano de los huertos y eso. Y dije que se podía hacer huertos aquí, porque yo me fui a la parte de las hortalizas orgánicas y dije que en medio de piedra podíamos hacer huertos a través de lo que eran las camas agrícolas. Todo el mundo curioso por saber eso. Comenzamos y dimos esos talleres y comencé a darle clases por 6 meses gratis, permitido por el servicio alemán, por la institución que yo trabajaba. Y en 2 meses comenzamos a cultivar rábano, espinaca, y en 3 meses después ya teníamos ají, teníamos tomate, teníamos cilantrico en esas piedras. Y eso fue algo impactante. Hicimos programas por televisión, de todo eso. Entonces, cuando se concluyó el programa, Educación dijo, no te puedes ir, necesitamos que tú aceptes un nombramiento como profesor de educación agropecuaria. No era mucha cosa, en ese tiempo pagaban 750 pesos mensual. Yo ganaba alrededor de 3,000 y pico en Jacasa, era mucho dinero para el momento. Entonces, sí. Pero yo no le vi la importancia al tema del dinero, sino más bien a querer colaborar también con la juventud ahí, porque ya hice empatía en ese tiempo que duré en el liceo y acepté el nombramiento. Y ahí es donde entro entonces como profesor de educación agropecuaria en día 1 de febrero de 1995. ¡Qué memoria! Sí, 1 de febrero de 1995 entro como profesor de agricultura en el liceo. En el 97, 6 meses después de yo entrar, había elecciones de la ADP, unos conflictos que había. Yo vengo ya fogueado en esa parte y me metí y ganamos, no como presidente, pero gané como queja y conflicto. Luego, 2 años más tarde, ya yo era entonces presidente de la ADP. Entonces, en el 97 me trasladan de noche porque me nombran en agricultura para trabajar como encargado zonal de agricultura orgánica. En el Ministerio de Agricultura, Marcelino Águeda era el encargado de la zona agropecuaria y me recomendó por Augusto González, que había renunciado. Entonces me recomendaron en esa vacante. Luego yo me voy en la noche para poder trabajar en agricultura. Ahí me ponen como profesor de orientación, me ponen a dar cívica, me ponen a dar electricidad, una serie de cosas trayectoria que yo no sabía. Yo tuve que ponerme a prepararme para eso, pero salí con el tema. Luego me ascienden a subdirector interino. Luego, 2 años más tarde, entonces paso a ser director, creo que en el 99 por ahí, o en el 2000, entro como director del liceo nocturno. Y entonces después me completan la tanda porque me fui a estudiar en el 98, a estudiar licenciatura en ciencias sociales y me graduó magna cum laude en el 2002, viajando a Santiago a las 2 de la mañana. Yo recuerdo muchas veces me enfermé y con fiebre y cosas, como quiera me iba a Santiago y estudié ahí 4 años. Educación, me hice licenciado. Seguí, hice un posgrado en gestión de centro. Primero hice como 3 o 4 diplomados en agua, todos en gestión de centro educativo, porque me gustaba dirigir. Y luego hice el posgrado financiado por la Universidad Católica Nordestana, la UNFU y una universidad de España. Me gradué también con honores. Ahí en los posgrados no se asigna como cum laude ni nada de eso, pero sí el trabajo que tú haces, el mejor de esos trabajos, el staff directivo de la universidad, el decano, el rector y todos los maestros hacen un honor
a la persona que haga el trabajo más, levantándose y una serie de cosas ahí. Y cuando yo hice mi exposición final, que hubo mucho de la región entera del país, cuando yo hice mi exposición, que recuerdo que era un proyecto sobre un centro pedagógico de reforzamiento didáctico y pedagógico a los maestros. Cuando yo hice mi exposición, fue el mejor. Cuando vi que ese grupo se levantó, yo ahí entendí que había sido el mejor trabajo. Y con ese trabajo, entonces, me fui luego más tarde a hacer la maestría en gestión de centro y me convalidaron el posgrado, un año. Hice una maestría de 2 años, la hice entonces en un año. También graduado con honores. Y pasé entonces a ser director del liceo, ya en su tanda extendida, normal. El liceo José Gabriel García. Bueno, en mi gestión es que se reparó todo ese liceo, se le cambió el nombre a Ángela del Rosario de Ray. Hicimos una serie de cambios ahí, el pueblo sabe, de Samaná. Y 2 años duré nada más en la posición, porque entonces ahí es donde gana el gobierno actual y paso a ser el director del distrito educativo. Así yo duré 26 años, 24 siendo presidente, tanto provincial como municipal de la ADP. Fui miembro del Consejo de Comisarios del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. Yo fui ahí juez secretario del tribunal durante 3 años. Fui presidente del Buró Provincial, representando la provincia entera en Santo Domingo, en el gremio magisterial también. Actualmente soy dirigente del Frente Magisterial. Fui presidente provincial del Frente también. Fui municipal. Ocupé todos los puestos, tanto sindicales como los puestos que se podían ocupar en educación al nivel por lo menos local. No quise ser técnico nunca, porque yo había evaluado que yo si iba al distrito iba a ser como director, no como técnico, porque yo tenía otras funciones que me convenían más que siendo técnico en el distrito educativo. Y el señor quiso complacerme que viniera como director del distrito. Cuando yo asumí esta posición, yo le dije al señor que solo si él permitía ayudar, que yo fuera y que él me ayudara, yo iba a aceptar esa posición, aún sabiendo que me la había ganado por asunto político. Pero si el señor era que lo permitió, porque también a él se lo pedí cuando me quitaron, cuando impidieron que yo fuera el director en la gestión del PLD, yo me atreví a ir a un concurso siendo PRMista o PRDista. Sí. Concursé con 7 personas de Samaná. En el primer examen, eran 5 exámenes. En el primer examen se descalificaron a 5 de los 7 y me quedé la que fue directora y yo. Y yo gané el concurso con una nota de 96 puntos, la nota más alta de la región. Pero aún así no me dieron la asignación. Así es. El Señor no quiso que yo estuviera en ese momento. Recuerdo que el pastor Raimundo me dio una palabra y me dijo: no te desesperes, no desmayes, no te frustres, porque ese no era tu momento. Pero tú sí vas a ser director, pero el Señor es que sabe cuándo va a ser. Y entonces tú vas ahí con él a dirigir. Yo asumí eso, creí en eso. Porque si tú no tienes fe, tú no logras nada. Así es. Entonces yo tuve la fe, yo tuve la certeza y la seguridad de que eso iba a ser así, y así fue. Mira, una pregunta, profe. Luego de haber escuchado toda esa trayectoria, estamos hablando de más de 26 años de trayectoria, cosas que ha logrado, y para cualquier persona, lograr todas esas hazañas o lograr llegar a tantos lugares, dirigir
tantas instituciones, llega un momento que uno se pregunta, ¿yo he logrado todo en la vida o todavía hay algo que Félix todavía quisiera alcanzar en la vida? O sea, estamos hablando en el ámbito laboral, profesional. El hombre y la mujer nunca pueden detener sus aspiraciones sin caer en una adoración, sin caer en cosas que violenten los principios cristianos. Hay gente que matan para lograr, que hacen lo que sea. Bueno, yo no voy a decir, y nunca lo he dicho, yo voy a hacer lo que sea para llegar. No, nunca. Cuando yo estudiaba, mi mamá, yo me crié con mi mamá nada más. Y mi mamá solo cuando podía lavaba ropa para los militares para poder conseguir mi sustento. Y yo era zapatero, donde Pablito Rijo. Aquí, casualmente, como la vida da vuelta, en la misma calle donde yo vivo, en la Víctor Lalane. Ahí yo hacía baquetas, cosía baquetas, dibujaba las baquetas, hacía correa, preparaba silla de montar, hacía todo ese tipo de cosas. Eso se llama talabartería. Apenas yo con 12 años, hasta que me hice bachiller. Con eso yo sustentaba mis estudios y ayudaba a mi mamá. Entonces, yo siempre dije, Señor, yo no puedo quedarme todo el tiempo siendo zapatero, aunque este es un oficio humilde. Yo quisiera seguir adelante porque yo soy el único hijo de mi madre y mi madre me necesita y yo necesito seguir adelante. Siempre yo decía eso caminando en el trayecto que bajaba a pie de Tesón a trabajar en la talabartería y subía. Y el Señor me oía, yo me imaginaba tener una casa grande, bonita, yo me imaginaba tener hijos. Yo siempre decía, quiero 12 muchachos porque mi mamá no tiene ni uno más. Siempre yo dije eso. Entonces, nada, siempre, a veces yo me escondía de mi compañero de la escuela porque yo iba con mi uniforme y mi zapatico y me veían bien, pero en la tarde no había más ropa, había muy poca cosa. Y si yo tenía que bajar al pueblo era con un pantaloncito corto, a veces con unos calizos, a veces descalzo. Y no quería que los muchachos, mis compañeros de la escuela, me vean porque siempre yo estudié aquí en la ciudad. No me quise quedar en el campo. ¿Sabe qué, Fede? Escuchándote, yo puedo ver como que ese testimonio tuyo y también este mensaje que a la vez enviamos a los jóvenes que nos están viendo, personas que no están viendo, que a lo mejor por la situación actual, por lo que están viviendo actual, tal vez no tienen como esa percepción, no tienen esa visión de que mañana pueden alcanzar cosas en la vida. Porque una de las cosas que tenemos que entender, y las personas que no están viendo, que tus principios, o sea, la manera, la forma en que inicia la vida o lo que tú estás viviendo hoy, no determina lo que serás mañana. Todo depende del enfoque que la persona pueda tener. Yo creo que hay muchas personas que hoy en día ocupan lugares de renombre, lugares altos, que son personas que han sido, que se han criado en una familia humilde. Sí. Pero sin embargo han tenido perseverancia, han tenido enfoque y han logrado ver. Me llamó mucho la atención que decías que visualizaba, ¿verdad? En una casa enorme, te visualizaba con una familia grande, con 12 muchachos. Y eso es el poder de la visión, lograr ver. Hay gente que no tiene ningún tipo de visión, no ven, no logran ver. Entonces, si no ven nada, no pueden alcanzar nada. Todavía yo recuerdo de la visión. Yo recuerdo que yo iba bajando de Tesón, por aquí, por donde está los cubanos, y en eso no había casa en ninguno de esos sitios por ahí, solamente había una casa en la entrada de María Luisa. Después todo eso era lleno de bambúes, de árboles, y yo siempre venía, mi cabeza volaba mucho, imaginaba todavía, yo no puedo controlar mi cabeza, es cierto. Y yo me imaginaba de que en una casa crema de 2 niveles y que viviendo ahí solo. Esto, bueno, yo recuerdo eso todavía. Y pienso que se dio porque tengo una casa donde vivo. Entonces, o sea, más de una, el Señor me dio más de una. Amén. Tengo como 3. Entonces, lo que pasa es que tú tienes que visualizar las cosas, tú tienes que proyectar lo que tú quieres. Si tú no lo ves, tú no lo vas a poder
crear, porque tú no puedes crear lo que tú no ves, lo que tú no conoces. Es así. Entonces, mi cabeza era así y gracias al Señor me dio ese don porque luego entonces hice especialidad en proyectos. Otra de mis profesiones es esa. Yo soy proyectista, yo hago, puedo elaborar, diseñar, dirigir proyectos de diferentes tipos, no importa. Entonces, si yo no soy ingeniero ni arquitecto en el ámbito de la construcción, pero yo fui a hacer un curso, un diplomado financiado por el MAP, que se llamaba Gestión de Proyectos para Instituciones del Estado. En ese diplomado, la meta de los participantes era para la región entera del Cibao y el Nordeste. El que hacía el mejor proyecto se ganaba el premio del presupuesto de ese proyecto, menos el 10%, creo que era, o el 25% que debería aportar el cabildo al cual uno representaba. Yo hice ese proyecto para Nelson, representándolo a él en el ayuntamiento de Samaná, y me tocó, yo elegí el remozamiento del mercado público de Samaná. Y como ustedes pueden ver, es un proyecto de ingeniería o de arquitecto. Sí. Pues yo elaboré el proyecto. En la parte que se requería de un ingeniero y de un arquitecto, Nelson me dio el apoyo para asesorar, para tener la asesoría de un arquitecto y de un ingeniero, el cual yo le iba orientando lo que yo quería, cómo lo quería, y él le iba dando la forma. Por ejemplo, si tú no eres artista plástico, pero tú quieres dibujar un anciano con un gorro sentado en una silla a la orilla del mar, en una casita de madera, color azul, rosado y blanco, y que de ambos lados haya muchas palmeras y el mar esté, y tú no lo sabes dibujar, pero tú lo tienes en tu cabeza. Tú solo tienes que pedir un artista plástico y tú le dices, dibújame un señor que tenga tales características, que la casa sea así, que el color sean esto, y él lo va dibujando. Cuando tú lo vas observando, tú dices, no, este color lo necesito un poco más tuene, este más encendido, el señor debe ser un poquito más mayor, y así la persona va dándole la forma a tu imaginación. Así es. Y de pronto lo que era abstracto, lo que tú no podías tocar, que solo estaba en tu cabeza, ahora tú lo tienes en un cuadro que te vale $500 o $1,000 o lo que sea. De eso se trata la visión, de la imaginación. Así es. Entonces yo lo hice y para no alargarle la historia le cuento. Me gané 3.826.000 pesos para el ayuntamiento de Samaná para ser invertido en el remozamiento del mercado público, porque ni La Vega, ni Atomayor, ni San Pedro, ni ninguno pudieron hacer un proyecto mejor que el que yo hice. Qué bueno, qué bueno. Y lo traímos aquí. Y recuerdo, yo no sé si ustedes recuerdan, algo se le hizo al mercado, claro. Fue producto de ese diplomado. Una pregunta, luego de todo lo que hemos escuchado del profe, yo sé que hay algunas personas que nos están viendo que desean saber qué proyecto tiene el distrito para la educación aquí en Samaná, qué cosas están planificando para mejorar lo que es la educación en la ciudad. Hay una pregunta que me hizo que si yo seguía aspirando a nivel profesional. Sí, yo sigo aspirando, quizás no en materia de educación. Okay. Sí estaba aspirando a director regional. Siento que no tengo el apoyo suficiente en la provincia de Samaná, en las autoridades, aunque a ellos, más que a mí, le convenía que yo sea el director regional de educación por una serie de cosas que ellos saben, pero como no he sentido tanto el apoyo y yo lo dejo, también le entregué ese proyecto a Dios. Si mañana yo soy director, se lo voy a agradecer a él. Si no lo soy es porque él no quiere que yo lo sea, y yo estaré feliz en mi vida haciendo otra cosa, pero sí siempre aspiro con toda la humildad y siempre con la guía del Señor hacia adelante. Él es que sabe si me quedo sentado, él es que sabe si quiere que yo quiera hacer algo más, yo lo voy a hacer.
Si quiere que yo sea presidente de la República, gracias, Señor, por Amén. eso. Y lo que sea, yo estoy preparado y me siento preparado académicamente, emocionalmente y con mucha humildad para ocupar cualquier posición puesto dentro de mi área. Muy bien. Y sí, sigo aspirando y aspiro a la parte profesional y aspiro a seguir incursionando también en el mundo cristiano. En la política, no. No. A los que piensan que yo soy una amenaza en la política, déjenme decirles desde aquí que no se preocupen. Aspiren a alcalde, aspiren a senador, aspiren a diputado, aspiren a gobernador, aspiren a lo que ustedes quieran y no piensen en mí porque yo no voy a ser quien le va a enfrentar, porque no aspiro a posiciones políticas. No me interesa en lo absoluto. En el distrito estamos en lo poco tiempo que me vas a quedar. Nosotros hemos emprendido un proyecto de educación especial para niños y niñas que tienen algunas limitaciones física, motora o intelectual, pero que sí tienen la capacidad y tienen la inteligencia, igual que cualquier persona como nosotros, de ser alguien importante, productivo en la vida. Y hemos iniciado ese proyecto hace mucho y lo estamos empujando con toda energía, con toda capacidad. Tenemos ya varias unidades, aulas especiales para esto. Tenemos aulas de transición y estamos preparando ya aulas donde esos niños que ya han pasado algunos procesos de preparación van a poder interactuar con todos los niños que no tienen esas cualidades. Okay. Es una aspiración de seguir hacia adelante, que pueda haber quizá una unidad o una dirección de niños especiales en la región, por lo menos. Pero estos proyectos son proyectos que no han sido todavía. Ya lo iniciamos. Iniciamos la base, porque si usted no inicia base y no muestra resultados, a nivel privado la cosa se da más rápida, pero a nivel político tú tienes y de público, tienen que mostrar cierta factibilidad de esas cosas para emocionar a los que dirigen. Y eso es lo que hemos hecho, hemos creado el ambiente y estamos trabajando en esa parte. Quiero que se hagan algunos politécnicos más. Aquí donde está la Escuela Espejo queremos ver si se podría hacer otro politécnico, porque en Samaná nada más hay uno solo aquí, el que está por la universidad, a ver si podemos empujar eso. Ya hemos sometido el proyecto al Ministerio de Educación y lo vamos a seguir empujando a ver si se puede lograr algo en ese sentido. Algo que me he propuesto y que ningún otro director de distrito lo ha hecho en Samaná ni creo que en otro lugar del país. Usted sabe, yo le hablé de 2.057 personas que hemos nombrado, conserje, sereno, secretaria, digitadores, portero y cosas como esa. La mayoría de esos empleados no han llegado al 8º grado y una buena cantidad sí han llegado al 8º grado, pero no han hecho nunca más nada. Eso solo saben bregar con un suape y un cubo, o de llevar un patio, o sentarse con un radito de noche que llegue el otro día. La idea fue lograr un convenio con Infotec. Yo he recibido personas que solo saben trapear y yo quiero devolvérselo al pueblo de Samaná siendo profesional en el área de la hotelería, de electricidad, de eso. Ya estamos casi graduando 500 y algo en diferentes áreas. Eso es algo legal. A lo que han llegado de secretaria que inventaron un título para que la nombren, pero digo que lo inventaron porque después no sabían nada, no sabían hacer ni un oficio, nada. Hoy día son profesionales, ya con seguridad. Cuando usted va a solicitar un empleo con un título falso, usted tiene inseguridad. Pero ahora esas personas pueden ser secretarios, pueden ser digitadores, pueden ser lo que ellos quieran y van con un título de Infotec reconocido en el país y fuera del país. Y estamos preparando otro grupo que en el próximo trimestre o cuatrimestre van a salir graduados. Yo creo que lo vamos a lograr. Eso es. Bien, luego de haber escuchado todo lo que es los logros y proyectos que tienes en el ámbito laboral, profesional, ahora nos queda poco tiempo y me gustaría entrar en esta
en una pregunta muy controversial, pero muy necesaria. Y es, ¿cuál es la percepción o cuál fue la percepción de Félix antes de conocer a Cristo? ¿Cuál ha sido su percepción con relación al Evangelio? ¿Y por qué? Mi percepción era de todo menos que la religión era, o diríamos así, la religión era una vía, era una alternativa para salvarse. Nosotros repetíamos ese viejo proverbio chino que decía que la religión era el opio de los pueblos. Entonces nosotros lo que hacíamos era que multiplicábamos eso. Cuando yo digo nosotros, fue porque desde el 86 o mucho antes, yo militaba en grupos de izquierda. Entonces yo recibí entrenamiento de guerrilla, de tiro, de preparar cosas, municiones, insumos, diríamos así, porque se entendía que el país había que cambiarlo era a través de la guerrilla, de la guerra, porque los gobiernos no estaban haciendo nada. Y con la política no se iba a alcanzar. Eso era lo que creíamos. Sí. Cuando estábamos en los entrenamientos nos enseñaron a que si íbamos a orar había que orar con los ojos abiertos por si venía el enemigo. Esa era la idea con la que yo me crié en un primer momento. Yo no era de ninguna iglesia. No éramos ateos, pero decían, a mí me ponían ese sello que yo era ateo. Y entonces yo me agarraba de eso para, como le dije ahorita, para no ir a la iglesia, porque no me gustaba ninguna iglesia. Yo solo observaba la falla de lo que dirigían las capillas o la iglesia evangélica o la católica o lo que es. Ojo con eso, los cristianos debemos ser cuidadosos. A veces no sabemos que hay muchos ojos por ahí observando y acechando. Yo tenía una KGB para yo demostrar a los cristianos que ellos tampoco hacían las cosas que decían. Y eso era una situación así. Pero yo sí sabía en el fondo de mi alma, en lo más profundo, que había un Dios. Cuando yo comencé a participar en algunos talleres antirreligiosos, que me hablaban tantas cosas absurdas, que yo dije que hace un tiempecito, en un testimonio en la iglesia, yo dije que más nunca iba a hablar sobre lo que me decían ahí, y yo no voy a repetir esas palabras, porque pueden ser de mala semilla para alguien que no esté o no esté todavía afianzado en el evangelio. Cuando yo en los primeros 2 talleres que yo participé, yo dije, aquí no vuelvo más, porque está bien que yo no sea cristiano, pero yo no voy a dejar que hablen así de Cristo. Yo mismo peleando. Y yo dejé de ir, me preguntaban y simple y llanamente decía porque no me interesaba. Yo hablaba con Cristo, yo le decía, Señor, yo me lo imaginaba, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Yo le dije ahorita, yo tenía sueños donde yo sentía o escuchaba voces que me decían, yo veía una mano blanca en un cielo despejado, azul y blanco, muy clarito, en pasto muy verde. Y esa voz me decía qué hacer para cuando se abra la clase, para comprar mi libro, para esa cosa. Yo hasta veía cosas de día, sí, yo no estaba durmiendo. Eso se me quitó, pero yo veía hasta como muerto, fantasma. Yo no sé lo que era, pero yo veía cosas a los 7 años, a los 6 años, 8 años. Entonces yo sabía que había algo raro en mi vida, pero yo no sabía qué era. Y hasta cuando conocí realmente a Cristo fue cuando me casé con Ana, que vi que estuve en el entorno de la casa de los padres de Ana con Jacobo. Jacobo comenzó a predicarme sobre cosas. Y yo estaba viendo una serie que se llamaba Moisés, los 10 mandamientos. Y yo decía, mira, Jacobo es Yetro y yo soy Moisés. Decía yo, porque él me decía tantas cosas y yo fui detrás de una mujer, como casualmente, coincidencialmente le pasa a Moisés. Entonces, ahí fue que comencé a sentir eso. Un día veo al pastor Raimundo que tiene un culto
o una campaña y está él solo cargando silla, montando la tarima, haciendo de todo. Ya Ana estaba visitando esa iglesia porque Ana fue un año primero que yo. Sí. Y yo estoy sentado en la galería y digo, Ana, pero ¿y dónde que están los miembros de tu iglesia? Que el pastor tiene que estar haciéndolo todo él solo. ¿O es que acaso no hay hombre ahí? Dice, no, hasta ahora solamente hay mujeres. Yo sí, pero las mujeres igual pueden hacerlo porque hablamos de igualdad de género, de equidad. Así es. Entonces, ustedes podían ayudar a cargar. Voy a ir a ayudarle a tu pastor a cargar silla. Y cuando viene bajando, le digo, pastor, si quiere algo que le ayude con la silla, él que siempre dice que no, no, hermano, está bien, gracias, todo pasó. Yo le digo, ok, Ana, tu pastor no quiere que yo te ayude, que alguien que no es de la iglesia te ayude. Tú siempre estás con lo tuyo, Félix, qué sé yo qué. Y me quedé sentado ahí, después volví y lo vi que pasó con un instrumento y yo, tú, bueno, no quiso que yo le ayude. Pastor, Raimundo, lo estoy criticando, pero ya yo se lo había dicho a él. Sí. Entonces, ahí, bueno, comencé a visitar realmente, escuché, me tiré el culto entero, me gustó los mensajes y todo eso, y fue de edificación para mí. La semana siguiente comencé a visitar esa iglesia. Un año después, un evangelista de San Pedro me ministró la palabra, me dijo que yo tenía un llamado del Señor y me dijo, tú, eso que te pasó, yo estaba recién pasando la situación de que pasé un examen para ser director de distrito y no me pusieron, y él era de San Pedro y no sabía nada y me dijo, eso que te pasó, tranquilo, que no tenía que pasar porque el Señor no quería que tú seas eso en ese momento, pero tú eres maestro desde el vientre de tu mamá y el Señor te dio esa tarea. Y yo digo, Dios mío, eso me impresionó mucho. Y en esa noche acepté al Señor, ya de eso hacen casi 5 años, creo. Wow, qué bendición. Sí. Entonces, ahí hemos estado bregando con alta y baja. ¿Cuál ha sido mi obstáculo para avanzar más en los asuntos cristianos? El trabajo. El trabajo. Porque otras cosas por las cuales la gente se han desviado no me pasó ni me va a pasar en el nombre de Jehová. También. No va a pasar eso. El trabajo sí ha sido una dificultad porque yo lo he tomado muy en serio. Muy serio, sí. Había demasiadas cosas que arreglar en educación y yo sentí que había que dedicarle mucho tiempo a eso. De hecho, como cristianos que somos, debemos de hacer la cosa como para el Señor. Sí. Para eso que Dios nos coloca. A veces creemos que nuestra tarea solamente está dentro de la iglesia. Por ejemplo, en el caso mío, como pastor, yo tengo una prioridad dentro de la iglesia de edificar el cuerpo de Cristo. Pero hay personas que Dios coloca en una escuela, que ese es su mundo de influencia donde tú vas a glorificar a Dios en el área donde Dios te ha colocado. Entonces yo creo que usted es una de esas personas que Dios te ha colocado en el área educativo para poder glorificar su nombre desde allí. Entonces, la pregunta ha sido contestada. Ahora, la pregunta final es, Félix, que ahora es cristiano, que una vez tuvo una percepción, tuvo algunas influencias de personas que formaban parte de su círculo, ahora ya militando dentro del evangelio, ¿cuál es tu percepción del evangelio y qué puedes recomendar a otras personas que no están viendo? Porque siendo personas de influencia, hay personas que no están viendo, que desearían saber realmente cómo se siente Félix dentro del evangelio. Y es una excelente plataforma para poder comunicarle a la gente cómo es el evangelio, cómo te sientes dentro del evangelio y qué puede decirle a ellos para animar a estas personas a tomar este camino también. Le voy a contestar con un testimonio y espero que el tiempo me dé. Cuando ya yo estaba pensando en que yo no debería seguir militando donde estaba, en uno de mis últimos trabajos, en ese movimiento, una de mis últimas tareas, fue que yo tenía que ir a Nagua a transportar una bomba a un lugar con unos compañeros. Ese compañero, porque teníamos células, igual como en la iglesia,
y había una persona que coordinaba la célula, que era una persona de mayor jerarquía, y me dijo, tú debes de ir porque yo tengo una guagua placa exonerada, me vas a ayudar a que podamos hacer tal cosa. Ok, mañana a las 4 de la tarde, ok. Bueno, yo estaba listo para ir. Me llaman y me dicen, no vaya porque ya conseguimos a alguien que nos va a ayudar, y yo no fui. Y pasó un accidente con los compañeros míos que yo debía estar ahí y murieron todito. Wow. Quedó uno vivo, uno pero sin piernas, sin nada. Cuando me llaman y me dicen, falló tal cosa, pasó esto, no puedo decir dar detalle aquí todavía porque no sé, pero cuando yo fui a ver a uno de mis colegas que ya estaban muertos en su casa, lo estaban velando, hecho pedazo, su madre, que le doy el pésame a la madre me dice, vete de inmediato. El DNI y todos los servicios de inteligencia tienen una lista con todos los nombres de ustedes. Si te queda, no te conocen, pero no va a tardar mucho en ubicarte. Y salí a las 12 de la noche de Los Hoyos de Cabrera para Samaná. Y yo dije, Dios mío, el Señor. Y hay testigos vivos porque los compañeros que andaban conmigo, que fuimos allá al velatorio, andan ahí, están todos vivos, y ustedes conocen algunos quizás. Sí. Entonces, yo desde ese tiempo, yo comencé a tener mucho temor. Y aunque no iba y todo eso, tenía temor. En el Señor se siente seguridad. Amén. En el Señor tú tienes toda la confianza para resolver cualquier problema, aunque sea imposible, porque el Señor es un experto en las cosas que son imposibles. Tú no puedes tener miedo a los retos cuando tú tienes el Señor apoyándote. Cuando yo acepto algo en nombre del Señor, yo sé que se va a dar porque se va a dar. En el Señor tú no sufres, tú no tienes crisis. Tú tienes situaciones para fortalecer tu fe. En el Señor tú encuentras una familia leal. Ahí no hay hipocresía, no hay traición. Lo que dentro de la iglesia en algún momento alguien dice que traicionó o que era hipócrita o que hablaba del otro, es porque todavía esa persona no es cristiana. Amén. Ojo, todos los que están en la iglesia no son cristianos. Amén. Como todos los que están en la calle no son exactamente impíos. No solamente los que estamos en la iglesia son los que nos vamos a salvar. Muchos de los que están en la iglesia no alcanzarán la vida eterna. Hay otros que todavía no se sabe si van a venir a la iglesia y el Señor lo tiene en la lista de que serán salvos, porque Él tiene propósito con ellos. Amén. Entonces, nosotros, si queremos ser exitosos en esta vida material, hay que estar de la mano con el Señor. Amén. Yo tuve muchas adversidades en el distrito. Yo tuve enemigos gigantes, pero yo solo me reía de ellos. Yo no tenía miedo porque cuando yo acepté esa función, el Señor me dijo, yo estaré detrás de ti y yo te voy a ayudar. Yo sé que el siguiente paso el Señor ya lo tiene listo para mí. Yo solo estoy esperando que Él me dé la orden. Y así debe de ser todo el que anda en la iglesia. Que crean que yo soy cristiano, no me interesa. Todo el que cree que yo soy cristiano, créanlo, porque le va a servir de mucho. Todo el que no lo crea y dude, pídanle perdón al Señor y el Señor hará su trabajo con ustedes también. Y para estar en estos tiempos hay que adaptarse un poco a estos tiempos. Pero además el Señor le gusta a la persona honesta, sincera y de frente. Y yo sé que Él le gusta como yo soy y yo soy así. Amén. Yo no voy a dejar de ser como yo soy, pero sí dejo que el Señor me moldee. Ese es el propósito. Sí, pero voy a seguir siendo feliz, el que dice la cosa como lo cree, como lo piensa,
como el Señor me inspira que lo diga. Así es. Bueno, Feli, el tiempo ya ha avanzado. Hemos durado bastante tiempo y qué bendición haber estado hoy con ustedes y compartir el testimonio de Feli. Y sí, definitivamente lo que dijo Feli es que Dios necesita personas para poder interactuar en todos los estados, ¿verdad? En todo tipo de círculo. Por ejemplo, para poder llegar Dios al rey David tenía un Natán por ahí. Y asimismo hay algunos reyes, tenía Isaías, que eran personas capaces. Entonces hay personas que son personas capaces que Dios coloca en un lugar determinado. Por ejemplo, hay personas que yo no puedo llegar a ellos, ¿verdad? Por las limitaciones que yo pueda tener, pero Feli sí puede llegar. Por lo que bendecimos a Dios por la vida del profe Feli. Y nada, este es el evangelio que transforma. Nosotros todos en algún momento nos hemos visto alejados de Dios y Él nos ha alcanzado. Y cuando Él nos alcanza, Él cambia toda nuestra perspectiva. Hay alguna persona que puede creer que Feli no es cristiano, mientras que otra persona sí puede dar testimonio de él. Recuerdo que cuando yo me convertí por lo que yo era, por quien yo fui, algunas personas incluso viajaron de Boca Chica a Bávaro para ver, para espiar, para ver si realmente yo me había convertido. Entonces, realmente cuando el poder de Dios, es ese poder que hay en el evangelio, toca un ser humano, definitivamente tiene que cambiar su vida. Ahora bien, hay personas que la transformación en su vida dura un poquito más que otra persona, pero finalmente Dios tiene personas en cada estrado social para poder alcanzar a la humanidad. Ha sido un honor para mí, profe Feli, que haya aceptado esta invitación de compartir tu testimonio con el pueblo de Samaná, al igual que algunas personas fuera, ¿verdad?, de Samaná. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una bendición. Su palabra final, antes de entregar. Gracias, Pastor Pedro. Que dejé este chin para último. Sí. Usted realmente ha sido una inspiración para mí. Créanlo. Gloria a Dios. Siempre que lo veía por ahí, con esa forma de predicar y esa seguridad y esa euforia, sí, esa energía, pero no alocada. Sí. Me encantaba eso. Toda esa información para sustentar lo que hablaba me gustó. Y yo decía, cuando sea cristiano, voy a ser como Pedro. Aleluya. Entonces, estamos aquí. Gloria a Dios. Invito a todas las personas, los jóvenes, los profesionales, señores, los médicos, los ingenieros, los abogados, todos tienen una oportunidad. Cristo estaría feliz con eso. Amén. A veces creemos que porque somos profesionales no podemos ser cristianos. Sí. Es un grave error. Es así. Así que vengan acá y aquí va a haber cosas muy interesantes que ustedes no conocen, y créanme que en la universidad y en los estudios del mundo nunca van a conocer. Amén. Si quieren conocer cosas interesantes, realmente interesantes, y de verdad, vengan a los pies del Señor y ustedes verán que van a ser mucho más sabios e inteligentes de lo que son. Yo me considero mucho más sabio, modestia aparte, mucho más humilde, pero mucho más sabio. Y la Biblia habla de eso. Amén. Es de sabio la humildad. Es así. Entonces, es así. Aquí estamos y llévense de mi consejo. Amén. Qué bendición haber estado con ustedes. Estuvieron con ustedes el pastor Pedro Contreras y el profe Feli Morris. Han escuchado cómo Dios ha venido trabajando con Félix y hoy glorifica a Dios en todo lo que hace. Así que muchas bendiciones. Será hasta una próxima entrega. Dios le guarde. Bye bye.